Hola, buenas tardes, buenas Hola, noches y buenos buenas días también. ¿Qué tal? Saludos. Bienvenidos a el primer webinar que estamos teniendo. Tenemos audiencia desde diferentes partes de Latinoamérica. Tenemos wow. Colombia, Argentina, Perú, Chile, a ver, ¿qué más vemos por aquí? Y pues nosotros que estamos aquí, mi nombre es Juliana, yo voy a ser su anfitriona hoy. Y estoy también acompañada por Giancarlo. Giancarlo hace parte de Study in Japan y también tenemos a un invitado muy especial, Maximiliano. Aquí solo entre nosotros tres también ya tenemos tres nacionalidades. Conmigo Colombia, Giancarlo Perú, Perú. Maximiliano México. Ahora lo que voy a hacer es, antes de empezar, lo que voy a hacer es presentarles a cada uno pues, de estas personas que estamos aquí involucradas. Vamos a empezar a hablar sobre el tema de aprendiendo japonés antes de ir a Japón. ¿Por qué hacerlo? Sus beneficios, curiosidades, cómo lo aprendieron. Tanto Giancarlo como Max aprendieron japonés antes de ir a Japón. Entonces, son las personas perfectas para compartir con todos ustedes el tema de por qué aprender japonés antes de viajar. Entonces, Giancarlo, ¿qué tal si te presentas con la audiencia que te está viendo? Por supuesto, Julián. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Giancarlo Carmelino. Yo vengo viviendo acá en Japón desde el 2012. Ahora estoy trabajando, apoyando en el programa de Study in Japan. Y bueno, yo llegué también como estudiante en el 2012, como les mencioné. Vine a estudiar acá la maestría, el doctorado en arquitectura y ahora estoy acá apoyando en este proyecto. Mucho gusto. Muchas gracias y bienvenido, Giancarlo. Ahora, Max, ¿qué tal si te presentas con esta gente bonita que te está viendo? Bueno, pues les mando un saludo muy fuerte a todos y todas los que nos están observando. Yo soy Maximiliano, estuve en el periodo de 2019 a 2020 en un intercambio escolar en la Universidad de Tsukuba, Japón, y pues bueno, estuve realizando mis estudios tanto de la carrera como curriculares o extracurriculares, mejor dicho, por cualquier duda que lleguen a tener. Perfecto, bienvenido, Max. Muchísimas gracias por hacer parte de este webinar y pues a los dos, muchísimas gracias por venir a compartir con toda esta gente y resolver esas preguntas que ustedes seguramente tuvieron algún día, que ya pasaron por ellas, ya lo vivieron, ya tuvieron esa experiencia. Entonces, ¿quién mejor que ustedes dos para compartir con todos y pues, poderles resolver sus inquietudes? Antes de empezar con el tema como tal, Giancarlo, sé que quieres hablar un poco sobre lo que haces, entonces, adelante. Sí, muy brevemente, como este es el primer webinar que estamos realizando en español, quería aprovechar la oportunidad de mostrar un poco sobre el proyecto Study in Japan, que viene a ser un estudio en Japón, que quería mostrar más que nada, presentar un poco a los que somos parte del equipo. Tenemos tres compañeros que son de Brasil, que tenemos a Álvaro, a Nelson y a Rodrigo. Y después, también del lado de Latinoamérica, del lado hispanohablante, está Azuka, que nos acompaña, y bueno, y yo también. Tanto los tres muchachos, los caballeros de la foto son brasileros, Azuka de Japón y yo de Perú. Y bueno, la oficina, el proyecto de Study in Japan empezó enfocado más que nada para Latinoamérica, enfocado más que nada primeramente para Brasil, por tratarse del país más grande que hay en la región. Y esto empezó en el 2015, 2016. Y lo que estamos pensando ahora hacer durante este año y los siguientes es expandirnos a los demás países. Estamos tratando de abrir una oficina, bueno, no tratando, ya estamos en los pasos para abrir una oficina satélite para países hispanohablantes que va a estar localizada en Perú, mientras que la que ya tenemos de antes está en la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Y bueno, eso sería un poco, muy brevemente lo que quería explicar, y ya en otros futuros webinars podré seguir continuando la explicación. Claro que sí. Como decíamos, bueno, este es nuestro primer webinar. Se viene una serie de webinars muy interesantes. Más adelante vamos a estar hablando de ellos, pero por ahora nos vamos a enfocar en lo que vinimos a escuchar. Entonces,
quiero que le cuenten a nuestra audiencia, primero, ¿por qué Japón? ¿Qué fue lo que les interesó de Japón? ¿Qué fue lo que les llamó la atención de Japón? ¿Cierto? Bueno, Max, ¿quieres empezar o Giancarlo, el que quiera empezar? Claro, sí. Gracias. Pues como tal, mi carrera es de Relaciones Internacionales, la licenciatura. Entonces, al momento que yo ingresé, tenía que estudiar un idioma, además de inglés, preferiblemente. Entonces, primero fue porque yo quería estudiar un idioma difícil, y en este caso, pues el japonés es totalmente opuesto al español, tanto en orden de palabras, pues simplemente las letras, ¿no? Que ya son, se les podría llamar caracteres, que es katakana, hiragana y los kanjis. Pero después conocí estudiantes de Japón que venían a mi universidad y la verdad fue una experiencia pues muy bella, la verdad, me ayudaron en puntos de mi vida a crecer y fue tanto el impacto que me generó y que me ayudó como tal que me interesé por estudiar aún más de su cultura al punto de que pues me especialicé dentro de mi carrera en esa área. Y pues ya terminé con el intercambio y espero lograr un posgrado en algún futuro. Muchas gracias. Está chévere, interesante el reto de aprender un idioma difícil. No todos serían así de honestos de decir vamos a aprender un idioma difícil. Entonces, bien. Giancarlo, tú, por tu cuenta, ¿por qué te interesó Japón? Bueno, primeramente, bueno, yo soy arquitecto y estaba estudiando arquitectura en Perú. Y siempre tuve esa fascinación por lo que era arquitectura japonesa, sobre todo moderna, ¿no? Entonces, como que eso fue lo primero que me jaló hacia el lado de entender un poco más lo que es la cultura o la idiosincrasia, la forma de pensar, sobre todo los arquitectos de acá. Y ya de a poco me fui involucrando un poco más en otros aspectos de la cultura mientras que yo estaba en Perú. Y me decidí, bueno, conocí de la oportunidad de poder venir a estudiar acá a Japón. Y bueno, pude entrar más en la cultura y como dice Max, al menos yo por mi cuenta lo que traté de hacer fue aprender los abecedarios, tanto el hiragana, el katakana, un poco el kanji, lo básico. Incluso tuve la oportunidad de viajar por mi cuenta acá a Japón, a visitar unos amigos que ya vivían. Entonces ya eso me fue llevando más a tratar de conocer el idioma, ¿no? Que ya luego llegando acá a Japón, entrando primero en la maestría, ya uno puede continuar estudiando porque es muy común que las universidades ofrezcan clases de japonés para los estudiantes extranjeros, ¿no? Qué bien, muchas gracias por compartir. Ahora una pregunta que seguramente la mayoría de nuestra audiencia debe estar pensando en ella y es, ¿qué retos se enfrentaron a la hora de aprender japonés por fuera de Japón, ¿cierto? En el país natal donde estaban, ¿qué tan fácil fue conseguir dónde aprenderlo? ¿Qué tan rápido fue? ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué retos tuvieron que enfrentar aprendiendo japonés antes de viajar a Japón? Max, ¿qué te parece si empiezas contestando? Sí, claro, con mucho gusto. Pues los retos, inicialmente lo que decía anteriormente, pues finalmente es algo completamente distinto en escritura, ¿no? Entonces el hecho de, para iniciar, aprender nuevas, pues sí, esos nuevos símbolos, que son silabarios, para si hay alguno que aún no esté en contacto, pues no hay consonantes en el idioma japonés, son únicamente las vocales y sílabas. Entonces, bueno, y la N. Entonces, pues yo creo que eso fue lo más complicado y de ahí, al inicio, yo creo que traducí las palabras en mi mente, o sea, en lugar de que me dijeran las palabras en japonés y entenderlas, las traducía. Por ejemplo, si me dicen kuruma, que kuruma es carro, yo primero lo traducí a español y ya después ya entendí así como, ok, me está diciendo carro. Entonces, eso me creaba una especie de bloqueo para poder asimilar bien el idioma. Y ya creo que sería lo que se me ocurre en este momento. Perfecto, muchas gracias. Giancarlo, ¿qué tal fue para ti los retos que tuviste que enfrentar? Bueno, al inicio sí fue complicado. Bueno, básicamente lo que normalmente uno hace cuando quiere aprender algo nuevo es meterse a internet y ver buscando material o referencias.
Igual, lo primero que siempre se aconseja es aprender el abecedario, que es el silabario que menciona Max, de tanto otra vez la hiragana, katakana, que es lo básico, porque después eso te ayuda a aprender kanjis después, más adelante. No solamente en las pronunciaciones, pero también en el tema de los trazos, porque la mayoría de kanjis se basan en los trazos que tienen el abecedario de katakana. Fue un reto, más o menos trataba de hacerlo, llevarlo tranquilo, a mi propio ritmo, traté de aprender estos abecedarios, tratar de ver películas, escuchar música, cualquier cosa que te ayude a entrenar el oído siempre es bueno, ¿no? Y bueno, también tomar clases, ¿no? Que eso fue el siguiente paso que hice mientras estaba en Perú. Me metí a estudiar en clases de japonés al menos por unos 5 o 6 meses probablemente. Sí, aproximadamente. Y bueno, se aprende bastante, al menos para poder sobrevivir al venir acá y poder, como turista al menos, aproximadamente unos 6 meses es bastante bueno. Uy, no puedo escucharlos. Ah, ya. Les cuento que ya empezamos a recibir preguntas de nuestra audiencia. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir compartiendo las preguntas y las vamos respondiendo, si les parece. Le invito también a quienes nos están viendo en el chat, hagan todas las preguntas que se les ocurran, que aprovechemos a Giancarlo y a Max para que nos las puedan resolver todas y que puedan terminar este webinar con todas sus dudas resueltas. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Aquí tenemos la primera pregunta de María Alejandra. ¿Cuánto tiempo les tomó llegar a un nivel en el que pudieran expresarse libremente en su carrera? Bueno, como... La tutus, Max, perdón. ¿Voy yo? Ok, perdón. Ok, bueno, como tal, expresarte libremente en tu carrera, ya, por ejemplo, en mi caso, relaciones internacionales, yo creo que sí tomaría, por supuesto, dependerá del ritmo cada quien y cuánto tiempo lo practiques a la semana, ¿no? Pero yo creo que año y medio, yo creo que año y medio es una buena cantidad para de alguna manera ya tener un vocabulario, ya tener una idea de cómo va la estructura de las frases y de las oraciones, para que de alguna manera, si tú no entiendes una palabra, por lo menos por el contexto, ya digas, ok, puede que se esté refiriendo a esto. Claro. Entonces, sí diría probablemente año y medio, 2, con un buen ritmo, vaya, de estudio. Sí, yo en mi caso, por ejemplo, todavía no entiendo todo, porque normalmente es como que tú puedes aprender el japonés diario para conversaciones, para poder ir a comprar o para viajar o para conversar con cualquier persona, pero dentro de la carrera, por ejemplo, en mi caso en particular, yo lo que hice fue, lo hacía en inglés, tuve esa ventaja que normalmente es aceptado para estudiantes extranjeros, ¿no? Poder realizar, pero en los momentos, incluso hasta las presentaciones, pero normalmente el hecho de hacer las tareas o de conversar con el profesor o con los compañeros, ese tipo de cosas, sí tienes que hacerlo en japonés, ¿no? Pero, porque el idioma, normalmente las palabras técnicas que están dentro de tu carrera, a veces usa un japonés muy técnico, que incluso hasta nosotros que hablamos español ahorita, si vamos donde, no sé, a una facultad de medicina, tal vez no entendemos mucho porque son palabras muy técnicas. Entonces es la misma situación, es tratar de otra vez de expandir tu vocabulario, ¿no? con lo que está especificado dentro de tu especialidad. Toma un tiempo. Bueno, y por otro lado tenemos otra pregunta completamente relacionada, pero de pronto a un nivel más básico. ¿Cuánto tiempo les tomó aprender japonés a un nivel adecuado para hablar y entender a los demás? Es decir, algo más básico. ¿Es en cuánto tiempo creen que les tomó? Max, si quieres empiezas. Lo que pasa es que, híjole, como decía Giancarlo anteriormente, pues básico, por ejemplo, para viajar, probablemente, pues sí, unos 6 meses, ¿no? Pero únicamente, sí. Ahora sí que, como le diría yo, pues para hablar como cavernícola, ¿no? O sea, el equivalente al japonés de decir, yo necesito baño, o oiga, hambre, o algo por el estilo, ¿no? O sea, que no suene de una manera muy natural.
Si es únicamente para eso, probablemente sí unos 6 meses. Ya para hablar y entender a los demás, pues sí, yo creo que me daría con el tiempo que había dicho anteriormente, porque si es algo casual, ya con eso de alguna manera, pues puedes darte a entender si tienes alguna molestia, si tienes alguna necesidad, si tienes alguna preferencia a la hora de comer, o algo de ese tipo. Entonces, yo sentiría sí como año y medio probablemente, únicamente cotidianidad. Sí, bueno, es que también depende de la experiencia de cada uno, ¿no? Por ejemplo, como yo les decía, yo aprendí japonés primero, pero no tenía tanta oportunidad de practicarlo, ¿no? Hasta que llegué acá a Japón. Y bueno, fueron primero 6, 5 meses que estudié por mi cuenta en estas clases de japonés. Después, cuando yo llegué acá, no entendía muy bien. Mi oído tenía que entrenarse todavía. Las personas a veces hablan diferente dependiendo de qué región son, e incluso si son de ciudad grande como Tokio, o si son de Kioto o de Osaka, tienen pequeños diferencias en su forma de hablar, ¿no? Entonces es como que, o de decir algunas expresiones o cosas así, entonces más o menos tienes que volver a readaptarte, a updatear el chip que tienes de japonés en la cabeza. Yo también diría es como unos otros 6 meses cuando ya estás acá, que sabiendo un poco el idioma, que puedes empezar a entender realmente lo que te está diciendo la gente y sobre todo con qué estado de ánimo lo están diciendo. Y bueno, y si tú no entiendes todo, puedes contextualizar y entiendes, a pesar que no sepas ciertas palabras, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta. Esta es de alguien que creo que ya ha averiguado y investigado un poco sobre aprender japonés. Adrianita pregunta, ¿rindieron algún examen JLPT antes de viajar? Max. Ok. Bueno, Adrianita, pues como tal, yo creo que yo no, pero quiero especificar dependiendo de los objetivos que tú quieras o en el medio que tú estés haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque en mi caso, por ejemplo, yo apliqué, al momento que apliqué a la Universidad de Tsukuba, ellos tienen programas en inglés. Entonces, el hecho de que tengan programas en inglés, a mí no me requerían como tal un conocimiento profundo sobre el japonés. No había problema si no tenía un comprobante de estudios del idioma japonés. Sin embargo, sí tenía que tenerlo por lo menos del inglés. Claro que si tú ya tenías el comprobante del japonés, perfecto, no creas que es excluyente. Entonces, investiguen mucho. Si es únicamente por viajar o ese tipo de cosas, no hace falta, pero si ya quieren una beca, pues revisen la universidad que les interesa, a ver si tienen algún requerimiento específico. Por ejemplo, me parece, a lo mejor ya Carlos sabrá más de esto, que la Universidad de Kioto, por ejemplo, sí pedía un N3, si mal no recuerdo. Para los que no sepan, los exámenes de japonés van del número grande al chico. El nivel 5 es el más básico, el principiante, y japonés N1 es el maestro, ya el nativo casi casi. Entonces, por ejemplo, pedían un N3 en la Universidad de Kioto. Entonces, varía, pero yo no lo hice por la universidad a la que fui. Sí, es cierto, como bueno, tú has agregado bastante, Max, con tu respuesta. En realidad, yo tampoco no tengo todavía, estoy preparándome en realidad para rendir un JLPT. Probablemente el nivel entre el 3 y el 2. Para venir a estudiar acá, en realidad no es necesario tener el JLPT como estudiante extranjero, dependiendo también de la universidad, como en este caso en particular mencionó Max. Que en la Universidad perdón, dijiste de Kioto, ¿no es así? Ya, por ejemplo, dependiendo del programa, no todos los programas necesitan que requieran que tengas un certificado de idioma. Como les digo, la mayoría de estos programas son en inglés o son combinados entre inglés y japonés, pero no es un requisito indispensable tenerlo para poder venir a estudiar acá.
Perfecto. Bueno, antes de continuar con... Disculpa, antes que me olvidé de mencionar una cosa más. Donde sí lo necesitarías, el momento, es cuando tú, si decides, después de estudiar y estás buscando algún trabajo, ahí sí requieres tener alguno de estas certificaciones, ya sea tanto nivel 3 o nivel 2. Normalmente piden un nivel 2 en promedio. Eso nada más, Juli, perdón por interrumpir. No, tranquilo. Y les iba a decir, bueno, les tenemos una sorpresa. Aquí les voy a presentar, a ver, regálenme un segundo. Aquí les presento a Mariano. Mariano es profesor de japonés, vive en Japón y también va a estar compartiendo con nosotros hoy un poco sobre la experiencia de aprender japonés. Aprovechen también para hacer preguntas, pues quién mejor que alguien que enseña el idioma, que les pueda dar consejos y demás. Entonces, Mariano, no sé si quieres contar un poco sobre ti, un poquito para contextualizar a nuestra audiencia. En español, ¿no es cierto? Soy argentino, me llamo Mariano Napoleón Zurita, me conocen como Napo Sensei. En Argentina estudié diplomatura en enseñanza online, gestión de proyectos educativos y ciencias de la educación. Y aquí en Japón vine a estudiar Senmon Gakko, una escuela técnica, con un idioma ya avanzado, con un nivel N2. Y la beca era para hacer desde el nivel N2 hasta el nivel N1, a la vez que trabajaba en el gobierno de Japón en el área de relaciones internacionales. Luego de que terminé ese trabajo, volví a Argentina, di clases de japonés en Argentina y luego me especialicé como profesor online y ahora doy clases a todo el mundo, todos los niveles, especialmente para los niveles altos, ¿sí? Me encanta, de hecho, el tema que estaban tocando, me encantan los exámenes internacionales, siempre tengo aquí acompañándome algún material para exámenes internacionales, así que estoy abierto a que hagan algún tipo de preguntas, lo que necesiten saber. Perfecto, muchas gracias por conectarte, Mariano. Entonces, ya saben, audiencia, saben que pueden hacer preguntas y aquí las vamos a ir compartiendo. Por ahora vamos a seguir con la serie de preguntas que estábamos viendo, ¿cierto? Les voy a compartir, a ver, sigamos con nuestra siguiente pregunta. Esta está interesante. ¿Cómo practicaban la escritura? ¿Quién? ¿Sí? Yo en mi caso, por ejemplo, lo más básico, busqué los abecedarios de tanto hiragana, katakana, como les mencionaba, y copiaba. Tenía un cuaderno y repetía hasta que me saliera. Eso era lo que hacía. Y así aprendí. Bueno, me demoré como un par de semanas, unas 2 semanas en aprender el hiragana, otras 2 semanas en aprender el katakana. Y yo creo que esa es a la antigua, nada más que tienes que crear esa conexión cerebro-mano para que ya sea algo más natural, ¿no? Eso yo recomendaría hacer. Max, de tu parte, antes de que entre Mariano en su expertise ya como profesor, hablemoslo un poco desde el punto de vista de estudiante, de oyente como tal. ¿Tú cómo lo hacías? Bueno, yo, pues, ahora sí que desde el punto de vista de estudiante, como dice Giancarlo, pues era más que nada repetir cuando todavía no conocías las sílabas o los símbolos. Ya una vez teniendo un vocabulario, pues lo que yo hacía y pretendo hacer nuevamente para mantenerme practicando es escribir un diario. Tratar de explayarse, aunque tú no hagas nada en el día, tratar de escribir, por ejemplo, tus pensamientos o alguna reflexión que tengas o alguna duda o cualquier cosa de este tipo para que, como dice Carlos, pues de alguna manera conectes tus ideas en el idioma japonés y te sea más fácil tanto pensarlo como poderlo explayar. Fuera de eso, pues aplicaciones de celular también, para reconocer pues tanto hiragana y katakana, y ya pues kanjis estarlos memorizando. Y algo que a mí me mucho al inicio, porque pues soy muy kinestésico, me parece que se dice, me decían así como ja, como el bigote japonés. Y ya tenía el dibujo de un oriental con los bigotes y ya era como la ja. Entonces para mí eso era muy fácil porque ya lo relacionaba no únicamente la letra, sino así como de
Ja como el Japón. Ah, ok, ya, y lo escribí. Entonces eso también. Está bueno. Oye, interesante, ese es el tipo de tips que necesita nuestra audiencia y todo eso le sirve y cualquiera lo puede hacer, entonces súper chévere conocer esa forma que a ti te sirvió, seguro a más de uno le va a servir. Mariano, ¿tú qué dirías Sí. entonces sobre el tema? Extremadamente de acuerdo con lo que dice Max. Hay que divertirse y hay Mm. que relacionar algo, digamos, la hiragana en vez, o las katakanas, en vez de pensar que son trazos desordenados, empezar a pensar qué podemos hacer. Decir, bueno, la ne parece la cola de un gato, el nu parece un nudo, ¿sí? Mm. Y no parece el símbolo de prohibido, por ejemplo. Entonces, empezar a relacionarlo con algo que, por más que esté en tu propio idioma, ya es una historia que queda grabada en tu cabeza y que nunca más te vas a olvidar de eso, ¿sí? Pero para leer hace falta 3 cosas. Primero es reconocer la letra y luego es reconocer la pronunciación y las palabras que hacemos. Así que eso sirve para estudiar letra por letra. Luego a la hora de leer hay que leer, ¿sí? Estoy de acuerdo con lo primero que dijeron. Hay que entrenar una memoria psicomotriz, que es escribir, escribir, escribir. Así que cuanto más analógico mejor. Gasten lápices y papeles, pero también hay que leer, ¿sí? No tengan miedo de leer en hiragana y katakana y no tengan miedo en equivocarse porque justamente los errores aprenden. Cuanto más se equivocan, mejor. Es un signo de que están aprendiendo, ¿sí? Bueno, mira, y Mariano, aquí preguntan, por ejemplo, Josué pregunta que si ver anime le ayudaría a aprender japonés. Esta es también una manera, no sé si ustedes les... Ay, por ahí estoy viendo que, que Max está diciendo como que tal vez no. No sé, ahí qué opinan con esta pregunta. Tú, Max, que empezaste con él, tal vez no. Te mostró El tintineo de la cabeza. Pues depende mucho del anime, ¿no? Por ejemplo, si te vas a alguno de peleas, no sé, digamos el popular mundial, el Dragon Ball, pues ahí, la verdad, Goku como tal tiene un vocabulario muy, pues, podría considerarse vulgar en el aspecto de muy poco cortés o de muy baja educación, pero hay algunos animes que son sobre cotidianidad o sobre la vida diaria. Entonces, ese tipo de animes, creo que los de romance podrían ser, no he visto muchos, pero también podría ser porque de alguna manera es como la escuela, que el salón de clases. Por ejemplo, recomendación, a mí me agrada mucho uno que se llama Sangatsu no Lion, que se trata de un jugador de shogi. Y es uno muy, muy, pues sí, muy real, real en el aspecto de que trata sobre, se podría decir el personaje, problemas que tiene en su vida diaria y que se podría decir, pues le afecta, ¿no? Y cómo los va superando poco a poco en una manera académica y experiencias. Entonces depende, no todos, pero sí, claro que te puede ayudar tanto pronunciación, desde mi punto de vista, y, y vocabulario también. Podrías estarlo viendo con un vocabulario o una aplicación y estar buscando las palabras que no conozcas. Sí, yo concuerdo con Max en ese aspecto. Normalmente los animes más populares, el tipo de idioma, el lenguaje o expresiones que usan no son los más cotidianos, entonces te puede ayudar a practicar el oído bastante, tal vez palabras a conocer, pero, perdón, pero no normalmente tiene que ser la forma de que así hablan todos acá. Entonces, es útil por un lado, pero hay que tener un poco de cuidado con qué tipo de material. Ahora, por ejemplo, la sugerencia de Max, Sangatsu no Shogi, dice que se llama. Voy a mirarlo, me parece que debe ser una buena opción para poder seguir, ¿no? Como referencia. ¿Y Claro. tú qué opinas, Mariano? No, claro, en la mayoría de los casos no. Lo cierto es que el japonés que se usa en el anime es o muy informal o muy Claro. exagerado, digamos, hombres hablando muy hombre y las chicas muy chicas, es como que siempre exageran para justamente darle la característica al personaje, la edad de que se habla de X época, ¿sí? Siempre está bastante exagerado. Estudiar japonés tiene que hacerse activamente, ¿sí? Eso es algo pasivo.
escuchar, a menos que realmente tengan los subtítulos y estén buscando palabra por palabra lo que se está diciendo, estén activamente estudiándolo, no. O sea, puede influir en que escuchan palabras y luego le queda en la cabeza y dicen, ah, esa palabra me suena porque la escuché en un anime, pero queda como porque la escuché en un anime. La diferencia entre escuchar anime y entender anime es aprender o no aprender el idioma. Así que en realidad, no. Bueno, aquí tenemos a alguien que nos pregunta, es completamente relacionado, pero ya empieza a hablar de manga y dice, entiéndase como mangas cómics en japonés. En ese sentido, ¿ayuda o no ayuda o tiene el mismo impacto del anime, que es algo muy exagerado, muy sobreactuado y realmente pues no serviría para aprender? ¿Ustedes qué dicen? Yo no tengo mucha experiencia con mangas, pero normalmente van bastante relacionados porque la mayoría de animes salen de mangas. Entonces, y como Mariano ha explicado, que tiene mucho sentido, que es para acentuar el carácter de cierto personaje o lo que está sucediendo en la escena. Es más que nada para ayudar al lector o al que está viendo el dibujo o lo que fuera. Pienso yo que debería ser algo muy parecido. Tal vez si quieres aprender algunas palabras puede ser, pero no es que si vayan a hablar todos acá necesariamente. ¿Alguien más? No sé. Max o Mariano, ¿alguno para opinar sobre el tema de mangas? Dale, Mariano. A diferencia del anime, el manga te da la posibilidad de realmente, digamos, uno tiene una guía visual de qué es lo que se está diciendo y en qué orden. Por lo tanto, se pueden separar las palabras y decir, bueno, voy a buscar esta palabra en particular. Pero lo que pasa en el manga es que hay un recurso literario de que, por ejemplo, hay una palabra en kanji, pero le ponen una lectura en katakana. Entonces, inventan unas palabras y solo tiene sentido si uno lo lee en el manga, ¿sí? Entonces dice, por ejemplo, no sé, exorcista, ponen el kanji de exorcista y le ponen una lectura nueva. Entonces, uno leyendo el manga dice, ah, a esto que le llaman así en el manga, en realidad significa esto. Digamos, hay otros juegos de palabras. Tiene sentido, mientras, como dije, si estamos estudiando activamente y decir, bueno, me interesa saber este tipo de palabras o por qué se repite tanto esta palabra, sí, tiene sentido, pero nada más por eso. Es como dijeron antes, cuidado con el contexto, porque si agarramos anime de guerras, anime de médicos, estamos tocando vocabulario que tal vez no es útil para nuestra vida diaria. Ok. Mariano, ¿de pronto algo o estás de acuerdo con ellos? ¿Yo? Perdón, lo había entendido, Mariano. También, nuevamente, como estudiante, yo creo que mangas, cuidando el contexto, y ojo, no tomándolo como el único recurso de estudio, sino tomando, pues, de alguna manera procesos formales, ya sea en línea, ya sea en tu escuela, universidad, o algunos autodidactas. La verdad, para mí no funciona lo autodidacta, pero esto de los mangas, tomarlo como una actividad secundaria o algo, y en ese contexto, yo diría que sí, en cuanto a los mangas, porque a mí me ha funcionado mucho para los kanjis, pero nuevamente les digo, yo sí lo hago con aplicaciones, por ejemplo. Entonces, veo una lectura nueva de un kanji, lo busco en la aplicación del diccionario formal y ya ahí veo, primera si sale, si no es una pronunciación inventada. Y ya si me aparece, pues bueno, lo guardo y ya ahí me aparecen las lecturas, que claro, finalmente esto es ya teniendo una base, no desde cero probablemente puedas hacer este tipo de acciones, pero sí apoyándote con herramientas formales o académicas, vaya. Ok, tenemos una pregunta súper interesante. Ya está preguntando Germán, ¿qué tan complicado es relacionarse siendo apenas un aprendiz en el idioma japonés en Japón? ¿Qué tan difícil puede ser esta adaptación cultural? Hay varias personas preguntando alrededor de lo mismo, de qué tan difícil es culturalmente adaptarte si apenas estás aprendiendo japonés. Es relativamente, no es tan difícil, a pesar que no puedas hablar bien el idioma todavía,
porque una cosa muy buena de la gente acá en Japón es que ellos son muy comprensibles, en general. Es parte de su cultura, eso es algo que me gusta bastante. A pesar de que no puedas comunicarte bien, ellos saben, tratan de entender qué es lo que estás necesitando, si estás buscando una dirección o estás preguntando un nombre o estás viendo un menú, o sea, lo que fuera, la gente te ayuda mucho. Eh, y en realidad al inicio son bastante pacientes, esa es otra muy buena característica. Y ayuda bastante a poder sobrevivir sabiendo poco japonés al inicio acá. Los demás, ¿qué opinión tienen los demás sobre este tema de adaptarse culturalmente con poco conocimiento del idioma? Pues, Bueno, híjole, primero. Gracias. Yo creo que esa es una pregunta, van a escuchar miles de respuestas, ¿no? Porque cada quien pues habla de la experiencia que vivió. Entonces, en mi caso, yo afortunadamente pues tuve la oportunidad de estudiar antes de realizar mi viaje o mi estancia en Japón, por lo tanto no la pasé tan difícil. Sin embargo, compañeros estudiantes de ahí de la universidad que no tenían conocimiento absoluto o que tenían muy poco, la habían complicado. Por supuesto, esto es muy cierto lo que dice Giancarlo, son muy amables y son comprenden muy bien la situación de la otra persona. Entonces, por ejemplo, incluso si vas con algún guardia de una estación de tren o algún policía o algo, puede que incluso saquen un celular para estar traduciendo y ya mostrártelo, ¿no? O incluso alguna persona en la calle, si tiene el tiempo, podría incluso darse que hasta te lleven de la mano casi casi al lugar al que quieres llegar. Sin embargo, ahora sí que en cuanto a habilidad propia, sí les va a ser sencillo de alguna manera relacionarse, no creo que se sientan de alguna manera como con apartados en este aspecto, pero sí le fue complicado. Y no porque tuvieran un trato un trato malo o negativo, sino que pues también es un poco frustrante, ¿no? Que querer decir algo y no poder ahora sí que encontrar las palabras o transmitirlo. Entonces, no van a pasarlo muy difícil, pero lo mejor es que sí vengan preparados. Ay. Claro. Claro. Bueno, en mi caso también yo llegué a Japón con un nivel ya avanzado y con independencia, digamos, de que me manejaba, pero lo que veía de mis amigos que estaban estudiando o lo que yo escucho de mis alumnos es, generalmente los japoneses son extremadamente dispuestos, quieren ayudar a las personas. Así que hay una relación de respeto, de confianza y de disponibilidad. Por lo tanto, por más que nosotros sepamos comunicar bien, siempre el japonés pone el doble o el triple de esfuerzo con tal de cubrir nuestras preguntas, nuestras necesidades. Y por otra parte, leí una pregunta sobre discriminación. Al contrario, cuando ven un extranjero nos tratan con importancia, se dice, realmente están a nuestra disposición. No encontré algo de que porque sea extranjero no, sino que al contrario, están más dispuestos que siempre. Bueno, quiero hacer aquí una parte para contarle a toda nuestra audiencia porque están haciendo muchísimas preguntas. Este chat está súper movido. No podemos llegar a todas. Hay muchas que van a ser contestadas en nuestras siguientes sesiones. Entonces, para que estén súper pendientes de nuestro calendario de sesiones, que ahí vamos a responder todo lo que nos están preguntando sobre becas, universidades, carreras, procesos, visas, etcétera. Entonces, no quiero que nadie se vaya de este webinar aburrido porque no se contestó su pregunta, pero para que tengan en cuenta que vamos a tener espacios completamente especializados en ese tipo de preguntas. Ahora, siguiendo un poco con el tema, que hay una que está muy específica para el profesor Mariano. ¿Qué libro de japonés le parece el más adecuado para un estudiante autodidacta y cuál fue su... ¿Se cortó? Pues respondamos hasta el libro. Ok.
Para estudiantes autodidactas, me parece que algo que esté en español, descargable y gratuito, es el curso de Marugoto. Se llama Marugoto, es de la Japan Foundation. Está muy bien, digamos, cubre bien lo que es gramática y cubre bien lo que es vocabulario en español. En sí eso, sí, para empezar con las bases. Y también lo que es hiragana y katakana, sí, se puede estudiar como autodidacta. Pero cuando uno ya pasa las primeras 100 horas de estudio, se crea un desequilibrio entre lo que puede escribir y lo que puede hablar, entre lo que puede escuchar, lo que puede leer y escribir, etc. Así que para que no se haga grande esa brecha, en realidad cuanto antes puedas tomar clases o unirte a un grupo de estudio, mejor. Perfecto. Por cierto, Sí. en la página naposensei.com escribí un libro que se llama Cómo estudiar japonés para autodidactas y es gratis, así que ahí también, mi libro lo recomiendo. Mira, para que veas. Aquí Sí. está al menos tu Facebook, ahí estoy compartiendo tu Facebook, creería que ese ya sirve como en algo de base para que lo puedan encontrar, ¿cierto? Sí. Bueno, creo que esto va a ser muy útil para todos, muchas gracias por compartir eso con nosotros. Bueno, por aquí tenemos otra pregunta interesante, es sobre un tema de, aquí les voy a mostrar. Vicente pregunta, ¿qué plataforma online conocen que sea gratis y buena para aprender japonés? En la experiencia que cada uno de ustedes tres tuvo, ¿qué encontraron que les sirvió, que fuera gratuito y que fuera ayudándoles a dar ese comienzo en aprender japonés? Bueno, yo creo que acá Napo Sensei pueda saber un poco más del tema, pero al menos yo, mi granito de arena podría ser, por ejemplo, de aplicaciones Duolingo. Sirve bastante para dar los primeros pasos, ¿no? No sé, ¿qué otras? ¿Alguna Max, otra? Como que la pregunta es para mí, me parece. Sí, yo creo. Sí. Lo que nombré anteriormente, Marugoto, es un curso en español, ¿sí? Marugoto tiene varios niveles. Busquen eso, Marugoto, aprender japonés y seguramente aparece. Hay un curso de NHK, que NHK es el canal de Japón, pero que tiene también cursos en español. Si ponen NHK, aprender japonés, van a ver que son videos cortitos, pero está lindo, está divertido, sobre todo para los chicos. Y otra de Japan Foundation se llama El reto de Erin, pero creo que en japonés es Erin ga Chousen, una cosa así. Pero si ponen El reto de Erin también van a ver un curso que es también orientado para quienes quieren estudiar en Japón, van a ver una situación de una estudiante en Japón. En general esos tres. Yo creo que si está hecho por Japan Foundation, tiene la garantía de calidad, de que realmente está bien hecho, sí. Perfecto. Por aquí veo otra pregunta interesante relacionada a algo que ya tocamos, pero aquí están enfocados en, José pregunta que si escuchar música, series o películas ayudan en la pronunciación y en la lectura. Ahorita hablamos de cómo el anime, no, mantengámonos lejos. Para los que se conectaron un poco tarde, el anime no ayuda, es una sobreactuación y exageración del idioma, entonces manténganse alejados del anime. Y en manga, pues dijeron que ayuda a reconocer palabras y demás. Y ahora, ¿qué opinan en cuanto a música y películas? ¿Qué tal si eso, empieza que hace rato estás calladito? Bueno, como tal, yo creo que música, a menos que sea para niños, va a ser muy complicado porque la mayoría, yo escucho mucho por lo menos rock, pop y en japonés, incluso jazz un poco, pero ahí casi no canto. Y tienen un ritmo muy rápido y además, pues con todos los instrumentos no se escucha muy bien. Entonces, no creo que ayuden mucho. Sin embargo, pues como herramienta para estar en contacto con el idioma, yo creo que sí puede ayudarte un poco y pues de alguna manera, pues tomarlo como estudio, o sea, estar pendiente de la canción y estarse pues enfocando, incluso pues buscar la letra y ese tipo de situaciones. Sin embargo, sí es muy complicado en cuanto a música. Películas y series, pues me imagino que es más sencillo.
Mm, Sí, pienso que también aportar aporta, como todo input aporta, ¿sí? Ya sea que estemos viendo series, películas o música, aportar aporta. Pero como dije, no nos olvidemos del output, digamos, de escribir japonés o de hablar japonés. Yo creo que de las canciones lo que más queda es el nombre de la canción o la palabra que más se repite en la canción. Eh, pero creo que es importante para mantener el gusto y la motivación, que a la larga también es importante. No es siempre estudiar esforzándose, 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 sino disfrutemos un poco del idioma. Así que en el sentido de disfrutar, sí, música, todo lo que quieran. sí. Perfecto. Incluso ayudas también hasta, bueno, yo siendo más autodidacta en ese aspecto, la música incluso cuando vas al karaoke, o sea, te sirve para practicar, obviamente no ser la forma que vas a hablar necesariamente porque son canciones, Ujú. pero te ayuda bastante digámoslo de alguna forma, como que pasivamente a seguir asentando el japonés en tu cabeza, ¿no? Perfecto. Bueno, creo que ya nos hemos extendido en el tiempo. Tenemos unas preguntas muy buenas de la audiencia. Quiero contarles que nuestra próxima sesión, nuestro próximo webinar es este jueves a la misma hora. El tema que vamos a tratar en este webinar es oportunidades laborales y profesionales en Japón. Entonces vamos a tener unos invitados especiales que nos van a estar hablando sobre este tema, así como Mariano y Max estuvieron compartiendo con nosotros y creo que la audiencia se fue con información súper importante. Creo que mucha gente va a ir a descargar el libro porque hay muchos preguntando. Entonces, la idea es que en nuestra próxima sesión, el jueves, que se vuelvan a conectar, nos acompañen. También les quería compartir para que estén muy pendientes, el 18 de noviembre tenemos la Feria Internacional de Estudios en Japón. Este día va a ser una sesión de 4 horas en donde vamos a tener universidades invitadas del Japón hablando con las personas pues, que quieran, que estén interesados en hablar con ellos. Entonces, no se les olvide registrarse en la página de feriadejapón.com. Es súper interesante nuestra página. Les voy a mostrar aquí un poco. Esta es nuestra página donde ustedes van a encontrar toda la información sobre la feria. Van a encontrar también diferente información sobre el registro para la feria, van a encontrar datos curiosos del Japón, van a poder ver las universidades que están participando y que van a estar hablando con las personas que estén registradas. También vamos a tener aquí, van a ver los diferentes temas que vamos a estar tratando y aquí tenemos el calendario de todas las sesiones que se vienen en preparación a este gran evento. Todas las inquietudes que tengan, consulten la página, que aquí van a poder ver diferentes temas que se van a ir tratando y aquí es en donde vamos a poder estar resolviendo todas las preguntas que hicieron todos ustedes. Nuevamente, muchísimas gracias a Mariano y a Max por acompañarnos, por compartir su experiencia, su conocimiento. Desafortunadamente no pudimos responder todas las preguntas, pero eso es una buena señal. Creo que muchas fueron contestadas y creo que hay una claridad para los que nos estuvieron viendo. Entonces, muchísimas gracias por participar. Giancarlo, gracias por acompañarme como coanfitrión de este evento. Gracias. Les agradezco mucho que tengan una muy buena noche, una muy buena noche para nuestra audiencia latina, una buena noche para Max y pues Mariano y Giancarlo, feliz día, están apenas empezando su día, entonces que les vaya muy bien hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y gracias a todos. Muchísimas gracias a todos los que estaban viendo también. Muchas gracias. Gracias, Mariano, por acompañarnos. Estamos muy agradecidos en realidad. Perfecto, que estén muy bien. Chao. Hasta luego. Chao.